Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y en este episodio de Sucedió una noche revisamos una de las películas más perturbadoras de la historia del cine, Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. Y vamos a recordar también a Melvyn Douglas, uno de los galanes clásicos del Hollywood dorado, cuando se cumple el 40 aniversario de su muerte. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. There ain't nothing I can do or nothing I can say that folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Hemos comenzado con esta canción de Billie Holiday que se incluye en la banda sonora de la película Trumbo, dirigida por Jay Roach en 2015. Trumbo contaba la lucha del guionista Dalton Trumbo contra las llamadas listas negras. Y Dalton Trumbo, además de guionista, fue también el director de la película de la que os vamos a hablar hoy. El 4 de agosto de 1971, hace ahora 50 años, se estrenaba Johnny cogió su fusil, una de las películas más perturbadoras de la historia del cine. Os vamos a contar todo lo que sabemos de ella. La figura de Dalton Trumbo ha sido reivindicada en los últimos años, sobre todo tras el estreno de la película que protagonizó Bryan Cranston. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood, por lo que te convertirás en el guionista mejor pagado del mundo. Dalton Trumbo fue uno de los mejores guionistas de la historia del cine, pero era miembro del Partido Comunista y durante la época de la caza de brujas del senador McCarthy sufrió una terrible persecución. ¿El señor Dalton Trumbo? Sí. Nos vemos en Washington. Citación oficial. Trumbo fue uno de los llamados 10 de Hollywood que fueron a la cárcel por negarse a responder ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Pasó un año en prisión y al salir vio cómo su nombre se incluía en las famosas listas negras. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista, ni a nadie que rechace colaborar con nuestra lucha contra esta amenaza. En los años siguientes, Trumbo se vio obligado a trabajar escribiendo bajo seudónimo o tras el nombre de compañeros. Ponle tu nombre a mi guión, entrégalo a tu estudio y haremos negocio. Lo venderemos y nos repartiremos el dinero al 50%. Incluso ganó 2 Oscar por los guiones de Vacaciones en Roma y El Bravo, sin que su nombre apareciera en ellos. Esta situación terminó en 1960 cuando Otto Preminger, director de Éxodo, y Kirk Douglas, productor de Espartaco, desafiaron simultáneamente la prohibición y permitieron que Dalton Trumbo firmara con su nombre esos 2 guiones. Aquel fue el final de las listas negras. La nota de prensa debe decir: el guión cinematográfico de Espartaco ha sido escrito por Dalton Trumbo. Pero Dalton Trumbo no solo era guionista. He oído que eres escritor. Ah, eso también. Escribió varias novelas muy apreciadas por la crítica, como Eclipse o Washington Jitters. Tú ganaste un premio literario nacional. Así es, con Johnny cogió su fusil, publicada en 1939, ganó el National Book Award y se convirtió en una de las novelas antibelicistas por excelencia. La novela estaba inspirada en una noticia que Dalton Trumbo leyó en el periódico acerca de la visita del príncipe de Gales a un hospital para veteranos de la Primera Guerra Mundial. El heredero de la corona británica se encontró allí con un soldado que había perdido los brazos y las piernas y también la vista, el oído y el habla. Una parte de su cerebro que no ha sido dañada es la médula oblongada. Y solo por eso el corazón, el motor vascular y el centro respiratorio funcionan. Es decir, está con vida. Durante muchos años, Trumbo intentó sin éxito que algún cineasta dirigiera una adaptación de su novela a la pantalla. En 1964 trabajó con Luis Buñuel varias semanas en un guión que iba a dirigir el aragonés, a quien le atraía mucho el componente trágico y casi surrealista que tenía la historia. ¡Come por un tubo!
sin piernas ni brazos, la maravilla del siglo XX. Y está tan vivo como usted, como yo. Pero una serie de problemas con la productora hizo que el proyecto cayera en el olvido. Cansado de esperar, Trumbo escribió el guión y con 65 años debutó como director cinematográfico dirigiendo su propia historia. Dios mío, haz que me oigan. Solo te pido que cojas una idea que está en mi mente y la traslades a sus mentes. El título de la novela y de la película nacía de una canción de George M. Cohan titulada Over There, canción que animaba a los jóvenes estadounidenses a alistarse para combatir en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué te ofreciste voluntario? Me iban a llamar dentro de 6 meses. Además, Pinky y Larry se han ido ya. Podías haber salido exento por lo de tus hermanas. Mi madre está trabajando y además, si la patria te necesita, hay que ir. Yo no creo que deba ir nadie. La primera estrofa de la canción comenzaba con la frase Johnny, get your gun. Johnny, coge tu fusil. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Con su cuerpo mutilado, reducido al tronco, ciego, sordo y mudo, pero con su mente intacta, el protagonista de Johnny cogió su fusil va siendo poco a poco consciente de su situación. No tengo ojos, ni boca, ni dientes, ni lengua, ni nariz. Toda mi cara ha desaparecido. Dios santo, soy yo y estoy vivo. No puede ser. Esto no puede pasarme a mí. La única información que recibe del exterior es el calor de los rayos de sol que entran por la ventana del hospital o las vibraciones que siente en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Una enfermera nueva? ¿Por qué anda sin emitir vibraciones? ¿Es que va de puntillas? ¿O que es pequeñita? Trumbo rueda en blanco y negro las escenas del hospital y reserva el color para los recuerdos, reflexiones y sueños que tiene el protagonista. Estos sueños, a veces agradables, otras pesadillas, hacen que el protagonista se vea incapaz de distinguir entre realidad y fantasía. Ha sido un sueño. Ha tenido que ser un sueño. ¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido? Es posible que la rata sea real y esta enfermera sea un sueño. Dios mío, ¿cómo podré saberlo? Muchos de los recuerdos de la infancia del protagonista que vemos en la película están basados en la propia niñez de Dalton Trumbo. ¿Ves esas rocas de ahí? Hace tiempo cogieron cerca de aquí a un grupo de indios Utah. ¿Y sabes lo que hicieron? Pues de rodearlos les ataron piedras en los pies y los tiraron al lago. Más o menos donde estamos ahora. Dicen que desde entonces hay mucha pesca en esta orilla del lago. Durante un tiempo, Dalton Trumbo consideró al actor Steve Martin como protagonista de la película, más que nada porque en aquella época salía con su hija. Pero al final el elegido fue Timothy Bottoms, que debutaba en el cine, aunque ese mismo año protagonizaría también The Last Picture Show, a las órdenes de Peter Bogdanovich. Jason Robards daba vida a su padre, que se le aparece en varios de sus sueños. Últimamente las chicas jóvenes parecen buscar refugio en los brazos de los viejos. ¿A dónde se han ido los jóvenes? Han desaparecido. También tiene un pequeño papel Donald Sutherland, que interpreta a un Jesucristo que da consejos al protagonista sobre su situación y recoge a los muertos de la guerra. ¿Y este qué hace aquí? Él no va a morir. Déjalo en paz, él es otra cosa. Vamos, muchachos, en marcha. Tenemos que coger ese tren. ¿Tú no vienes con nosotros? Naturalmente. Tengo que llevar muchos trenes y muchos muertos. Tantos muertos que no os lo ibais a creer. El antibelicismo recorre todo el metraje de Johnny cogió su fusil. Muestra el horror y la sinrazón de la guerra y critica la falsedad ideológica de la propaganda bélica que convierte a los jóvenes en carne de cañón. No debiste dejarme, yo. No lo entiendes. Tenía que salvar al mundo para la democracia. También avanza un tema que será muy habitual en los años siguientes en el cine, la exploración de la psique de los soldados que han vivido la guerra. No tengo nada. No soy más que un pedazo de carne con vida. En la última parte de la película, el protagonista descubre al fin cómo comunicarse con los médicos y militares. ¿Todavía recuerdas el Morse? Sí, pero ¿y qué? No sé cómo puedo enviar un mensaje. Tienes que aprender a pensar. Usa la cabeza. Sí, la cabeza. Moviendo su cabeza arriba y abajo, consigue transmitir en Morse su mensaje. ¿Qué está diciendo? Dice, mátenme.
No hace más que repetirlo. Mátenme. No comenten con nadie lo que ha pasado aquí. Si se reciben nuevas órdenes, dada esta inesperada situación, les serán comunicadas. En ese momento, la película gira y pone sobre la mesa otro tema controvertido: la eutanasia como derecho humano. Su existencia no tiene justificación si no es como estudio para ayudar a otros. El personal sanitario debe recordar que la atención médica prohíbe permitirse toda debilidad sentimental respecto al paciente. Johnny cogió su fusil, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y recibió buenas críticas, pero fue acusada de antipatriótica por varios sectores. Y la Academia de Hollywood, que no quería líos, no le otorgó ninguna nominación al Oscar. No me escuchan. No quieren oírme. Lo único que hacen es drogarme. Y yo me hundo. Me hundo. En 1982, Johnny cogió su fusil, fue adaptada al teatro, y en 1989 el grupo de rock Metallica se basó en ella para crear una de sus canciones más célebres. One hablaba del horror de que tu propio cuerpo se convierta en tu cárcel, y en el videoclip que acompañaba a la canción se incluían imágenes de la película. Años después de su estreno, Johnny cogió su fusil sigue siendo una película actual y necesaria, la única película que dirigió el guionista Dalton Trumbo, una de las historias más terribles y perturbadoras llevadas nunca a la pantalla, y un brutal alegato antibelicista y en favor de la eutanasia. S.O.S. Ayúdenme. S.O.S. Ayúdenme. S.O.S. ayúdenme. Back in the womb, it's much too real. In pumps life that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, head to the tube that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta versión funky del Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, que hizo el músico brasileño Eumir Deodato, pertenece a la banda sonora de Bienvenido Mr. Chance, aquella película protagonizada por Peter Sellers, en la que daba vida a un jardinero borderline cuyas sencillas palabras sobre su jardín o lo que ve en televisión eran tomadas por los otros como profundas reflexiones políticas. Pero no vamos a hablar de Peter Sellers ahora, sino de otro de los actores que intervenía en aquella película, Bienvenido Mr. Chance, y que de hecho ganó el Oscar por su interpretación. Nos referimos a Melvyn Douglas, uno de los galanes clásicos del Hollywood dorado, que supo reconvertirse en actor de carácter en la segunda parte de su carrera.
La próxima semana, el día 4 de agosto, se cumplen 40 años de su fallecimiento. Su porte elegante, su buena planta y su bigotillo recortado le convirtieron en uno de los galanes por excelencia del cine americano durante los años 30 y 40. Así le diré que tengo 35 años, mido algo más de 1,80 m y peso 82 kilos desnudo. ¿Y en bien de los hombres qué hace? Por los hombres no hago gran cosa, pero con las mujeres mi récord no es nada malo. Sus personajes tenían además un toque varonil y de tipo duro. ¿Puedo quedarme en París para pelearme con algún camarero? Tienes una forma maravillosa de invitar a cenar a una chica. La tengo. Con Gloria Swanson, Irene Dunne, Marlene Dietrich, Barbara Stanwyck, Claudette Colbert o Jean Arthur. Con todas las diosas del amor de aquellos años, Melvyn Douglas ejerció sus artes seductoras. Incluso lo intentó con Katharine Hepburn en Mar de Hierba. Si me encuentra atractiva, ¿por qué no me lo dice y termina de una vez? Usted sabe que lo había advertido. Lo sabe desde la primera vez que la miré. Sí, lo sé. Y ahora ya no debemos volver a pensar en ella. ¿Cree usted? Yo no lo creo. Formó pareja inmortal con Greta Garbo, a la que cortejó en 3 películas: La mujer de las dos caras, Como tú me deseas y sobre todo Ninotchka, uno de los títulos más célebres de su filmografía. Reconozco la existencia de un impulso natural común a todos. ¿Qué podría hacer yo para alentar ese impulso en usted? No necesita hacer nada. Químicamente ya simpatizamos bastante. Melvyn Douglas era hijo de un famoso compositor y concertista de piano emigrado de Letonia. Su padre quería que siguiera su carrera y le obligó a estudiar música. ¿Qué tal si nos canta algo? Yo toco el piano, la acompañaré. Si es algo popular, podré hacerlo. Pero Douglas tenía muy claro que su futuro no estaba en la música, sino en la interpretación, y siguió su vocación hasta convertirse en actor. Eso es lo que pretendo y procuraré conseguirlo. He formado mi propósito. Debutó en Broadway en los años 20 y en el cine a comienzos de los 30. Entre 1931 y 1942 protagonizó 45 películas, con un promedio de 4 al año. Y no todas eran comedias románticas. Hizo dramas, películas de terror o de aventuras, como Capitanes Intrépidos, donde daba vida al padre de Freddie Bartholomew. Capitán, dígame, ¿ese instrumento musical y la navaja eran de Manuel? Sí, de él eran, señor Chain. Debió ser un hombre excelente. Oh, sí. Eran 2 verdaderos camaradas, señor Chain. Ya, yo podría haberlo sido. Bueno, ya que ha iniciado usted el camino un poco tarde, puede que Manuel haya navegado por usted. Melvyn Douglas fue durante casi 20 años uno de los actores más populares entre el público americano. Pero en 1950 su estrella iba a cambiar por culpa de la política y de Richard Nixon. ¿De qué se trata? Del Senado. ¿Quién cree que se le puede oponer? Algún demócrata importante. Todos le tienen miedo. Con eso siempre hay que contar. A no ser que encontremos algo nuevo. ¿Se puede saber qué Alguien es? que tenga firmes convicciones. Melvyn Douglas estaba casado con Helen Gahan, una antigua actriz que había dejado el cine para dedicarse a la política. Nixon era candidato a las elecciones al Senado por California y el Partido Demócrata decidió presentar a Helen como su rival. Melvyn Douglas se empeñó a fondo en su campaña, pero los demócratas cayeron derrotados ante el todopoderoso Nixon. Cuando iniciamos la campaña, nos pronosticaron la derrota. Dijeron que no teníamos nada que hacer. Y ahora vemos que estaban en lo cierto. Sí, hay que saber perder. Richard Nixon acusaría entonces al matrimonio de simpatizantes comunistas por su manifiesta oposición al Comité de Actividades Antiamericanas, y aunque el actor no llegó a formar parte de las listas negras, en la década de los 50 solo llegaría a estrenar 2 películas. Melvyn Douglas pasó aquellos años trabajando en el teatro y cuando regresó al cine ya no lo hizo más como galán, sino como actor de carácter. Mira cómo anda, igual que un gran general. Quizá olvide alguna vez a dónde se dirige, pero siempre irá con paso firme. Fue un general excéntrico en la americanización de Emily o un ganadero que no hacía carrera de su hijo Paul Newman en Hood, el más salvaje entre 1000. Malditos cuervos. Son incapaces de huir, ni los tiros les asustan. No me gusta eso que has hecho, Hood. Mantienen el campo limpio. Además, hay una ley que prohíbe matar a los cuervos. Las leyes han sido hechas para que cada cual las interprete a su modo. Y eso es lo que intento hacer. Una vez me inclino hacia un lado y otra vez me inclino hacia otro. No permito que se viole la ley en mis tierras, Hood.
Está bien, viejo, como quieras. Gracias a Hood, Melvyn Douglas ganó el Oscar al mejor actor de reparto en 1964. En 1970 obtuvo una nueva nominación por la película Nunca canté para mi padre, en la que daba vida al padre testarudo y controlador de Gene Hackman. Buscaré a alguien que venga a cuidarte. No quiero que venga nadie. Sé cuidarme solo. Siempre he sabido cuidarme solo. ¿Quién te necesita? ¡Vete! Yo he andado un largo camino. Puedo mirar a cualquier hombre cara a cara. Para entonces, los papeles protagonistas ya se habían acabado. No obstante, su presencia como secundario brillaba en muchas películas. Padre del político Robert Redford en El candidato. Mira, John, ha llegado a un punto en que no vale la pena. Temo que le van a dar la patada. No le van a dar la patada. ¿Ah, no? Gusta a las mujeres. O Casero de Roman Polanski en El quimérico inquilino. Este es un edificio muy tranquilo. Mi mujer y yo somos mayores y... No tanto, señor Cid. Y no nos gusta el ruido. No se preocupe, señor Cid. Soy muy tranquilo y además soltero. También los solteros crean problemas. En 1979 logró un nuevo Oscar como actor de reparto por la película Bienvenido Mr. Chance, en la que daba vida a un presidente norteamericano moribundo que acogía como consejero al simple Peter Sellers. Esa es una de las cosas que admiro en ti, ¿sabes? Tu asombroso equilibrio. Pareces un hombre totalmente centrado. Gracias, Ben. Gracias. A lo largo de toda su vida, Melvyn Douglas compaginó su carrera de actor con el activismo social. Yo, señorita Cameron, soy un idealista. Un auténtico idealista. Su esposa y él se implicaron en muchas causas de derechos humanos. Luchó, por ejemplo, por la integración de los emigrantes mexicanos, defendió al gremio de actores como figura destacada de su sindicato y fue feminista cuando casi nadie lo era. No es para mujeres esta tierra. Podría serlo. Y espero que algún día lo será. Llegará a ser un país para mujeres quienes ayudarán a transformarlo. En los últimos años de su vida, Melvyn Douglas participó en un par de películas de terror que están entre lo mejor del género de principios de los 80. Al final de la escalera e Historia macabra, donde compartía reparto con otros veteranos como Fred Astaire o Douglas Fairbanks Jr. Sentimos presencias que nos vigilan y nos persiguen. Tenemos pesadillas y procuramos olvidarlas. Ahora que Edward ha muerto, presiento que alguno de nosotros también va a morir. Y ese fue Melvyn Douglas. Historia macabra fue su última película. De hecho, se estrenó 4 meses después de su muerte. El actor falleció el 4 de agosto de 1981, a la edad de 80 años. Cadena SER. La radio.